la sesión y le damos la palabra a nuestro secretario para dar lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la Contraloría General de la República, por medio del cual, y respecto al oficio de la Comisión en cuanto a situación de la señora Jocelyn Susarte Matus, dirigente sindical de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Central Odontológica del Ejército, informa que se ha remitido oficio a la señora directora de dicha central del Ejército para que emita un informe al respecto. Oficio del Ministro de Salud, a través del cual responde oficio de la Comisión acerca de que se estudie una política que permita financiar la contratación de servicios de transporte para el traslado del personal de área de la salud desde sus domicilios a sus respectivos puestos de trabajo. Al respecto, señaló que dicha petición será evaluada por los equipos técnicos del Ministerio en el marco de sus competencias. Y por último, señor presidente, carta del gerente general del Instituto de Seguridad del Trabajo, mediante el cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión acerca de las secuelas por contagio del virus COVID-19 sufridas y manifestadas por trabajadores que retornaron a sus labores, informando que a la fecha el IST no registra pacientes COVID-19 de origen laboral con secuelas permanentes. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún colega parlamentario respecto de la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? Sobre puntos varios. No hay palabra solicitada, señor secretario. No, presidente, no. Muy No hay. bien, en consecuencia pasamos obviamente a la orden del día, a tratar el proyecto que amplía y fortalece el pilar solidario, ley 20.555, y reduce o elimina exenciones tributarias para asegurar su financiamiento, boletín 1458-13, calificada con discusión inmediata. Sí, pues, rato. Buenos Muchas días. gracias. Buenos días y bienvenido, ministro. Le damos la bienvenida a los presentes que nos acompañan de manera telemática. Sé que está también el superintendente Macías y su equipo. Y si le parece, ministro, vamos a continuar con la tabla de invitados, lo que me hacía presente el señor secretario, que como nos comprometimos en un acuerdo el día de ayer, para que lo votemos en general el día lunes y hasta total despacho el día martes, necesitamos la renovación de la urgencia respectiva, por su intermedio al señor ministro. Sí, presidente, bueno, muy buenos días a todos quienes están además en la comisión. El Ejecutivo, tal como lo comprometió ayer, no tiene ningún inconveniente, presidente, en retirar y renovar la urgencia, cosa que va a hacerse ahora en la mañana. Pero surge un elemento que nos preocupa, y es que los comités, según me han informado, han resuelto que este proyecto de ley se vote el día miércoles en la sala. Pero leo que el día martes la Cámara va a destinar la mañana a la votación del proyecto de ley de interrupción del embarazo en la mañana, y en la tarde se abocaría a votar el proyecto de ley del cuarto retiro. Sí. Entonces, me preocupa, presidente, si va a haber autorización y disposición para que el día martes esta comisión pueda sesionar. De lo contrario, yo quisiera plantearle a la comisión si pudiéramos despachar este proyecto, para que el día lunes lo pueda ver Hacienda, adelantar quizás sesión para mañana o eventualmente el sábado, cosa que Hacienda lo pueda ver el lunes y el miércoles pueda estar disponible para ser votado en la sala, porque ha surgido esta agenda de sala que yo no la conocía, ni usted tampoco probablemente, que va a ser difícil, creo yo, que la Comisión de Trabajo pueda sesionar ese mismo día, pero se lo planteo, presidente, para mejor... Gracias, ministro, pero ¿qué es lo que nos sucede? Que iba incluso yo a señalar. Nosotros primero nos planificamos y segundo, han llegado una cantidad de solicitudes de audiencia que va a hacer que el día lunes yo incluso cite a otra sesión solo de audiencia, principalmente colegios profesionales, a partir de las exenciones tributarias y de las pymes y las MIPYME. Esto que tanto es importante escucharla. Y como digo, yo prefiero incluso que, si lo tiene bien, yo voy a proponer que se vote el día jueves. Mire, y yo con respeto, ministro, aquí lo estamos despachando prácticamente en 6 días y trabajando de manera intensa porque no ha habido dilación respecto del tranco o trámite de este proyecto.
pero en el Senado esto estoy cierto que no se va a tramitar en los mismos tiempos y con la misma celeridad, y en consecuencia el Congreso y particularmente la Cámara tiene efectivamente un rol que cumplir para que el debate sea de altura, de calidad respecto de los invitados y principalmente respecto a cómo votamos. Yo no veo espacio alguno para que, cumpliendo justamente el compromiso que tuve, aun cuando han habido más solicitudes de audiencia, lo despachemos el día martes de la Comisión del Trabajo. Perdón, presidente, muchas de esas audiencias, que yo las entiendo, probablemente debieran ser más de competencia de la Comisión de Hacienda, que va a tener que ver efectivamente los temas tributarios, más que de la Comisión de Trabajo. No digo con esto que esta comisión no lo escuche, pero si pudiéramos buscar alguna manera de que los temas tributarios, por así decirlo, los vea más la Comisión de Hacienda y Trabajo más la parte previsional, y esas audiencias poder canalizarlas. Quizás podemos hablar con el presidente de la Comisión de Trabajo, Pablo Lorenzini, pero lo que es nuevo, presidente, y esa es la pregunta mía, es si usted cree que va a ser posible que la Comisión de Trabajo sesione el día martes con 2 sesiones de la magnitud que hay sobre la tabla, y si habría acuerdo de los comités después para trasladar el acuerdo que tienen adoptado de que este proyecto se votaría el miércoles para hacerlo el día jueves, porque yo creo que sí lo que Yo lo voy a, apenas instale la sesión, lo voy a plantear en comité. Lo que sí yo sí le pediría, presidente, es que no llevemos más allá de la semana próxima para despachar el proyecto desde la Cámara de Diputados. Ese es el acuerdo que yo quisiera. Perfecto. Presidente, señor secretario. Si me permite, es para solicitarle al señor Melero que, como la urgencia, el Ejecutivo la retiró y la hizo presente nuevamente hoy. Esa urgencia reglamentariamente le vence a la Comisión de Trabajo el día sábado. Debiera ser el Ejecutivo nuevamente hacer retiro de esa urgencia y hacerla presente nuevamente, para que la Comisión pudiera seguir conociendo el proyecto. ¿Ya? Y el día martes la Comisión no tiene ningún inconveniente en sesionar, porque como está con el trámite de discusión inmediata, está facultada para sesionar paralelamente con la sala. En consecuencia, la sesión del martes no necesariamente fracasa porque haya sesión de sala 2 veces en el Sí. Pero se va a necesitar el retiro de la urgencia, Juan Patricio, para que la Comisión pueda seguir conociendo el proyecto los días lunes y martes. Porque si no, la Secretaría me va a pedir que certifique que el plazo de la Comisión está vencido. No, presidente, yo le pediría que tengamos primero el acuerdo político del procedimiento en los temas que hemos conversado. A mí el tema de la compatibilidad reglamentaria de que sesione la sala en paralelo no está en discusión, más aún cuando está con discusión inmediata, pero hay, perdone que lo diga así, creo yo que puede haber una dificultad política, dado el interés de los parlamentarios por los 2 temas que se votarán el día martes que concitan. Entonces, yo por eso que con realismo estoy disponible, bajo el compromiso, presidente, que despachemos el proyecto la próxima semana, hacer los ajustes, los compromisos de los comités y ver si realmente va a haber posibilidad de que el día martes la comisión sesione o no. Eso es lo que tenemos que conversar políticamente ahora respecto a... Está bien, ministro, yo quiero hacer el punto, usted lo señaló, yo tratamos de ser lo más flexibles posible, pero hay un acuerdo que se tomó el día de ayer, y yo le pido que lo honre y lo cumple, y en consecuencia se renueve la indicación. Nosotros hablamos del lunes y del día martes. Estoy seguro que en el Senado esto va a tardar muchísimo más. A mi juicio tenemos muchas audiencias y estamos funcionando de manera extraordinaria. Y como digo, le pido responsablemente que cumpla la palabra del día de ayer sin cuestionamiento alguno. Presidente, con su venia. Porque yo de verdad creo que encuentro insólito que usted ponga sobre la mesa una urgencia, so pena que yo hable con otra persona cuando estamos el colegislador y el ejecutivo. Por su intermedio, usted mismo, señores ministros, ¿y cómo no vamos a hacer un trabajo serio, responsable, acucioso, si lo podemos votar perfectamente el día jueves? Usted mismo ha señalado, le pido que cumpla ese plazo, nosotros lo vamos a cumplir. Nos pidió el lunes y martes y lo estamos haciendo. Presidente,
nada más ajeno al Ejecutivo que no cumplir los compromisos, ni lo ponga en duda. Lo que quiero señalarle es que, y por eso intervine temprano, para señalarle que se ha provocado un escenario que usted y el Ejecutivo no sabía, que es las votaciones del día martes. Y yo expresé esa preocupación, y creo que esa preocupación es legítima. Tenemos el acuerdo, el gobierno va a honrar ese acuerdo, el acuerdo era votarlo y despacharlo el martes. Si eso se mantiene, obviamente que el Bien, lo que Ejecutivo va a dejar las urgencias para eso. Ministro, por su intervención muy responsable. Si la mesa directiva a Mata Caballo quieren imponer una decisión, por obscena que pueda ser, lo entiendo. Pero que no sea efectivamente el Ejecutivo quien imponga una urgencia cuando le estamos pidiendo una flexibilidad prácticamente de 48 horas respecto a esta situación. Yo, señor secretario, en mi calidad de presidente, quiero pedir la certificación, la transcripción de los dichos del ministro el día de ayer, porque en base a eso esta comisión se planificó y tomó un acuerdo, y me gustaría, por favor, si pudiese estar dentro de las próximas horas en mi escritorio. Muchas gracias. Presidente, Muy bien, vamos. Presidente, le pido la palabra. Vamos a la Presidente, tabla. Presidente, Vamos le pido a la palabra. tabla. No, es que, señor ministro, usted, discúlpeme. Presidente, si usted me da la palabra. Tenemos poco tiempo y yo creo avanzar cuando justamente veo que lo que no tenemos es ánimo justamente ni siquiera de retirar la urgencia. Presidente, hubo un compromiso en esa línea. Presidente, me da la palabra, por favor. Está cerrado. ¿Ese sobre la orden del día puede ser? Este tema procesal está cerrado. Creo que no corresponde, presidente, el trato a un ministro de Estado que le ha planteado una situación de procedimiento, que ha dicho que ha retirado la urgencia de hoy en la mañana y que ha dicho que no tiene, presidente, solamente es cumplir la palabra empeñada. Aquí presidente, hay un acta, dígame, no es una falta de respeto pedir la transcripción de su propio compromiso, estoy simplemente pidiéndole al ministro de Fe que cumpla su rol. Acá hay una conducción. Lo que yo he dicho, lamentablemente los acuerdos no se están cumpliendo. Dígame, yo ingenuo no soy. Vamos a pasar a la orden del día. El tema está el gobierno ha cumplido plenamente el acuerdo. El tema está cerrado. El tema está cerrado y pasamos a la orden del día. Muy bien, pasamos a la orden del día y le damos la palabra a nuestro primer invitado, señor secretario. Están presentes en la sala nuestros invitados, señor presidente. Está el señor Cifuentes, está el señor Nicolás Bohm, está el señor Diego Riquelme, y veo por ahí la señora Paula Benavides. Deberíamos, por referencia a la señora Paula Benavides, la palabra, ¿no? Muy bien, le damos la palabra entonces a la experta en materia de pensiones, doña Paula Benavides. Adelante. Buenos días, presidente. Por su intermedio saludo también a las autoridades presentes, a las diputadas, diputados y a todos quienes participan de la sesión. Agradezco también la invitación para poder compartir respecto de este proyecto de ley corta. En virtud del apuro no alcancé a armar una presentación, pero voy a ir exponiendo los comentarios si le parece así en forma verbal. Señora Benavides. Y le pedimos la excusa, aquí ha sido todo a mata caballo, conocimos el informe que se anunció hace 3 semanas por parte del ministro Piñera fuera del país, recién tuvimos acceso al texto el día lunes en la noche, y eso obviamente también genera un efecto respecto de la calidad del debate de esta comisión. Presidente. Diputado Barros. Sí, le quiero pedir que usted no se transforme en comentarista exclusivo de la situación que estamos viviendo. De mata caballo, usted tiene ya una fama respecto a un proyecto de ley de feriado del 17 de septiembre. Entonces le pido un mínimo respeto por el ministro y un mínimo respeto respecto a sus dichos en cada momento que usted interviene. Actúe como presidente responsable, respetuoso y con la experiencia que usted ya tiene como parlamentario. Eso no más, gracias. Gracias, será el punto. Le damos la palabra a la señora Benavides. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, este proyecto tiene 2 dimensiones, ¿verdad? Una de pensiones y otra de financiamiento, donde se abordan diferentes exenciones tributarias. Yo me voy a referir y me voy a concentrar en aquello referido a las modificaciones al sistema de pensiones en esta ocasión.
Sobre aquello, ¿verdad? El proyecto realiza un incremento a la pensión básica solidaria hasta un valor del orden de 178.958 pesos y adicionalmente un incremento de cobertura del 60 al 80% más vulnerable de la población. Y un tercer elemento, ¿verdad?, es la creación de un seguro de lagunas, podríamos llamarlo de esa forma, para quienes están percibiendo beneficios con cargo a la cuenta individual de cesantía. Hoy día ya existe, ¿verdad?, para quienes son beneficiarios de aportes del Fondo de Cesantía Solidario. Entonces me voy a referir a estos tres elementos. Primero, a modo de contexto, señalar que, bueno, existe bastante consenso, yo diría, respecto a que necesitamos una reforma estructural a nuestro sistema de pensiones. Es un elemento en el que no ha sido posible avanzar hasta ahora. Sabemos, ¿verdad?, todos, y creo que es un diagnóstico compartido, el problema de bajas pensiones que tenemos y de tasa de reemplazo que se ha ido agudizando en el último tiempo y que hacia adelante también seguirá haciéndolo, producto de las mayores esperanzas de vida, ¿verdad? Los menores retornos de los fondos también influyen en ello los retiros, y por lo tanto que requerimos una reforma más estructural. Yo entiendo este proyecto como una ley corta para una situación más de emergencia. Y en ese sentido, señalar que queda pendiente, ¿verdad?, el desafío mayor. Aquí no estamos abordando los problemas más estructurales del sistema de pensiones y por lo tanto voy a enfocar mis comentarios entendiendo que es una ley más bien de atender las situaciones más de emergencia por la que atraviesan las personas, los pensionados más vulnerables y también de la clase media. En esa línea, fortalecer el pilar solidario es un paso que va en la dirección correcta, que está también en la dirección de lo que ha ido generando consenso transversal, que es transitar hacia una pensión básica universal. Dicho eso, y valorando, por lo tanto, desde ese punto de vista que se logra avanzar, hay tres elementos que quisiera destacar que me parece que sería importante que se revisaran para que realmente sea una ley corta que sea un avance y que se haga cargo también de problemas que han ido quedando en el último tiempo. El primer elemento que quisiera mencionar, y todo esto, por supuesto, con un financiamiento que sea progresivo y que se logre acordar, dimensión a la que no me voy a referir, es el monto de la pensión básica solidaria. Cuando se hace, ¿verdad?, el anuncio original, se plantearon 177.000 pesos. Actualmente, el proyecto que se ha ingresado viene con un monto mayor, que es de 178.958, que es el valor de la línea de pobreza al mes de agosto. Y por lo tanto, creo que si lo que se busca es realmente con este proyecto generar una condición de alivio de pobreza hasta que exista una reforma más estructural, es un elemento que debiese revisarse, porque solo en el último año la línea de pobreza ha tenido un incremento del orden de 8.000 pesos y estamos en un contexto además donde los precios están subiendo de manera relevante y por lo tanto los 178.000, que son el valor de la línea de pobreza del mes de agosto, rápidamente van a quedar por debajo de la línea de la pobreza, muy probablemente ya en el mes de septiembre. Entonces creo que esa es parte de un elemento que debiese evaluarse, de manera que la protección a la pobreza que se esté otorgando, si ese es el objetivo que vamos a alcanzar con esta ley corta, sea algo que alcance hasta que haya un nuevo reajuste, ¿verdad? Sabemos que hay reajustes anuales por ley, según la variación del índice de precio del consumidor, y muy probablemente el gobierno que venga, sea cual sea, ¿verdad?, a generar incremento en estos beneficios. Entonces, el primer punto que quería dejarles para la discusión es la reflexión respecto del monto, de manera que esta protección que se está entregando frente a la pobreza se logre sostener hasta que haya nuevos reajustes, hasta que haya una nueva reforma y no quede, de verdad, ya por debajo de la línea de la pobreza en este mes o en el que viene, porque si miramos la trayectoria que ha tenido ese índice, solo ha sido creciente mes tras mes, ¿verdad? Y del orden de 8.000 pesos en el último año. Entonces, ese es un punto para la discusión y lo planteo, obviamente, con financiamiento, tiene que ser eso, pero lo planteo desde el punto de vista del objetivo que tiene esta ley corta, porque el objetivo que se ha planteado justamente es la protección o llegar a que las personas estén por sobre esta línea de la pobreza, más allá de las discusiones que vendrán más adelante, ¿verdad?, respecto de montos suficientes, etcétera. Pero únicamente en relación a ese objetivo, creo que hay que hacer el análisis en términos de los aumentos que esta está teniendo.
Ese es un primer elemento, presidente, para dejarlo para vuestra discusión y análisis. El segundo elemento, me voy a referir a la ampliación de cobertura del 60 al 80% más vulnerable de la población, que también avanzar en esa dirección es un paso positivo, pero sí creo que hay que revisar un elemento que se incorporó con la ley 21.190, que es la ley corta anterior del año 2019. Y particularmente lo planteo respecto de lo que va a ocurrir con las personas que están entre el 60 y el 80%, que son todas personas que van a entrar, ¿verdad? Que son nuevos beneficiarios, serían nuevos beneficiarios del pilar, de acuerdo a las estimaciones digamos, de la DIPRES o la Superintendencia de Pensiones, en el entorno de 500.000 nuevos beneficiarios. En la ley 21.190 del año 2019, cuando se reajustaron cerca de un 50% de los parámetros, se hizo una modificación a la forma como funciona el aporte previsional solidario de los retiros programados. La gran mayoría de los pensionados son retiros programados. ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? Se hizo que toda la pensión final, donde la pensión final está conformada por la pensión propia, autofinanciada, más el aporte previsional solidario, sería financiada con los recursos de las personas. Nunca eso había sido así. Se cambió la lógica de derechos que tenía el pilar solidario. Entonces, voy a ponerlo en un ejemplo muy sencillo, y eso hasta que se agotan los fondos de la persona. Por ejemplo, un hombre que tiene una pensión de 100.000 pesos propia, que entre ahora entre el 60 y el 80%, más o menos el aporte que tendría son 142. En total, su pensión final, sumando la propia más el aporte previsional solidario, sería del orden de 242.000. Con esa ley, como quedó la forma de cálculo del aporte previsional solidario, todo eso, los 242.000, tienen que financiarse con el saldo de la persona, no con un aporte fiscal, hasta que se agota completamente el saldo de la persona, momento en el cual hay un compromiso futuro, ¿verdad?, de que esa pensión completa se hace cargo el Estado. ¿Qué va a significar eso? Que las personas, ¿verdad?, van a ver agotados completamente sus fondos muy rápidamente. O sea, todos quienes van a entrar como cobertura no van a estar siendo financiados con recursos fiscales, sino con sus propios fondos hasta agotarlos, momento en el cual entraría a operar el aporte fiscal. Eso es, desde mi punto de vista, muy imprescindible que sea revisado y que sea corregido, revertido. ¿Por qué? Porque de alguna forma se está mezclando el financiamiento del pilar contributivo con el financiamiento del pilar solidario. Y no es muy distinto a los retiros que tanto se han criticado. En este caso, básicamente se les va a agotar el saldo a estas personas para financiar beneficios que antes eran beneficios de cargo fiscal desde el inicio. Y planteo también que esto cambia la lógica de derechos que tenía el pilar solidario, porque muchas personas que pueden fallecer tempranamente no van a haber recibido un aporte del Estado, únicamente van a haber financiado con el saldo de sus cuentas el aporte previsional solidario. Entonces esto tiene carácter regresivo, ¿verdad? Tiene muchas personas que, como decía, al perder la lógica de derechos que siempre tuvo el pilar solidario, si fallecen tempranamente, ¿verdad?, no van a haber recibido aportes, y también plantea desafíos bien complejos respecto de la sostenibilidad, porque al hacer aumentos de esta forma, claro, no hay tan costos en el presente, pero los costos se traspasan de manera relevante hacia el futuro. Entonces, el segundo punto que quería dejarles para vuestra reflexión es que si es que se amplía la cobertura del 60 al 80% y todas estas personas van a ser nuevos beneficiarios del pilar solidario, creo que es fundamental que se pueda dar una mirada a la forma como está operando el aporte previsional solidario para los nuevos retiros programados desde el año 2019 y que se pueda regresar a una forma donde por un lado va la pensión propia y por otro lado va el aporte que se suma de cargo del Estado. Y el tercer elemento que quería dejar para la reflexión de esta ley corta, junto con el monto y la forma como funciona el aporte previsional solidario para los retiros programados, es la situación en que han quedado los pensionados que hicieron retiros. Y respecto de esto, creo que es una oportunidad, si se va a hacer una ley corta que busca hacer estas mejoras, ¿verdad?, que busca resguardar estas situaciones más urgentes que tienen las pensionadas y pensionados hasta que exista una reforma más estructural, que se mire la situación desigual
en la que quedaron luego de las 3 leyes de retiros los pensionados. Y ahí voy a poner solo 2 ejemplos. Por un lado, tenemos pensionados que retiraron y que eran de retiro programado y tienen una pensión final garantizada. Bueno, esos pensionados, si retiran, se mantiene la misma pensión final garantizada, entonces tienen una compensación, ¿verdad?, del retiro que hicieron. La situación de un pensionado de renta vitalicia es diferente. ¿Por qué? Porque el complemento solidario no se modifica, porque la pensión autofinanciada queda anclada al momento en que se pensionó. Entonces, hay tratamientos muy desiguales y va a ser muy difícil de entender para los pensionados, que para algunos se les va a calcular el pilar solidario con la pensión como la tenían antes, ¿verdad?, de haber hecho los retiros, y para otros con una compensación. Entonces, creo que también es una oportunidad esta ley corta, con un financiamiento progresivo, por cierto, de avanzar en lo más urgente, aliviar la pobreza y corregir estas situaciones que quedaron generando situaciones de inequidad entre los pensionados, y particularmente también respecto de la forma como está operando el aporte previsional solidario. Y para cerrar, respecto de las modificaciones que se hacen para incorporar el seguro de lagunas, señalar que también es un paso positivo hacerlo. Estuvo incorporado en el proyecto de ley del año 2017 la creación de un seguro de este tipo. Hoy día ya existe, como decía al principio, para quienes son beneficiarios, ¿verdad?, del Fondo de Cesantía Solidario. Se están agregando aquellos que están haciendo giros con cargo a la SIC, a la cuenta individual de cesantía. Lo que sí creo que es importante que se revise y que se analice es que esto debiese ser financiado no con cargo a los mismos recursos de la cuenta individual de los trabajadores, que los está protegiendo de la cesantía, sino que con cargo a los fondos de cesantía solidarios. ¿Por qué? Porque un seguro de este tipo justamente busca introducir elementos de solidaridad, o sea, proteger la cotización de los trabajadores, proteger su cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia en el caso de estar haciendo uso, ¿verdad?, de beneficios del seguro de cesantía. Y el ideal es que eso fuese financiado con el propio Fondo de Cesantía Solidario y no con la cuenta individual de cesantía, que son los recursos que el trabajador está utilizando en ese momento justamente para sostenerse en el periodo en el que no está trabajando. Entonces creo que ahí el financiamiento de ese seguro de lagunas es el principal elemento que, en mi opinión, debiese revisarse. Esos son los puntos que quería poder aportarles en el día de hoy, y encantada de poder abordar consultas o si hay preguntas de algún tema adicional. Gracias, presidente. Muchas gracias, doña Paula, por vuestra exposición. Si es posible, sabemos de la premura del caso, nos pudiese adelantar alguna minuta por intermedio de la Secretaría dentro de los próximos días, a sabida consideración que vamos a votar este proyecto en general el día lunes, en la tarde. Y a mayor abundamiento, recién tuvimos un pequeño disenso, por llamarlo en esos términos, con el ministro Melero, en los cuales quiero hacer ver que hablamos, obviamente, de manera directa. Quiero dar por zanjado efectivamente el incidente. Tengo una relación territorial, todos sabemos, de años, incluso con el propio ministro, porque estábamos en el propio distrito, así es que quiero hacer el punto para que no quede esa sensación de incomodidad que pudo haber causado el entrevero respecto a las tablas, y vamos a plantear conjuntamente a la mesa la posibilidad que lo votemos el día jueves, de tal manera de que podamos hacer, señor secretario, la votación el martes, y el miércoles esa votación tenga tiempo y tranquilidad la Comisión de Hacienda de llevarlo a cabo. Eso es. Perfecto, muy bien. Bien, a continuación, y le pido a la señora Paula, si no es posible, abusar de su tiempo, porque seguramente van a haber parlamentarios que le van a hacer algún tipo de preguntas o requerimientos, sin abusar de su tiempo. Con gusto, presidente. Gracias. Señor secretario. Don Hugo Cifuentes, presidente, está también. Le damos la bienvenida a don Hugo Cifuentes, por supuesto. Siempre bienvenido en esta instancia. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Saludo por su intermedio a todos los presentes, a las autoridades que están en esta sesión, y pediría si me pueden permitir compartir una presentación en este momento. ¿Germán? Sí, No está sé habilitado la opción compartir.
¿Se ve? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, es una presentación hecha, como bien dijo la profesora Benavides, hecha con la rapidez que era necesario, dado los tiempos que tenemos para poder opinar. La mirada que, por supuesto, corresponde hacer en esta sala se refiere a la de la seguridad social. Y, por consiguiente, hay que mirar este proyecto para mí, segundo proyecto de ley corta dentro de un contexto de reforma del sistema de pensiones que no logramos cerrar aún. Este proyecto lo que busca, como ya se dijo, es amplía y fortalece el pilar solidario y también amplía el seguro de lagunas. En esa línea, lo que hablaremos es sobre el pilar solidario, la pensión básica y el aporte previsional solidario y el seguro de lagunas. Esos serán los puntos que espero presentar ante ustedes. Bien. ¿Cuál es el objeto del pilar solidario? ¿Con qué fin se estableció en el año 2008? El pilar solidario se estableció para resolver los problemas de vulnerabilidad de parte importante de la población adulta mayor de 65 años y más que reúnan otros requisitos. Y por otro lado, resolver a ese momento la dificultad de las pensiones autofinanciadas sin afectar el sistema de capitalización individual en su parte fundamental. Por consiguiente, lo que nosotros tenemos es un sistema básico, solidario, para atender a la población que no tiene ninguna prestación y que pertenece a un sector determinado de la población, y un mecanismo complementario a la pensión autofinanciada de bajo monto. Ese es el sentido, sin entrar, como se espera, a una reforma del sistema de capitalización individual más profunda y necesaria, y en que todos los sectores están de acuerdo. La cuestión es nada más que sortear algunos ripios no menores que dificultan los acuerdos. Bueno, el actual proyecto en discusión es en seguridad social, lo que hace es aumentar las prestaciones del pilar solidario, el monto de las prestaciones y incorporar a mayor población. Es decir, aborda dos cuestiones principales de todo sistema de pensiones. Uno, universo protegido. Y dos, nivel de la prestación. Es cierto que el nivel de la prestación en algunos ámbitos parece más bien simbólico, en cuanto a montos, especialmente para los que tienen pensión básica solidaria sobre los 75 años. Pero eso va en la línea de necesaria corrección del sistema. Bueno, lo que se está modificando no es el 3.500, como señalé, es lo principal, aunque hay algunas reformas, podríamos decir, en este minuto incidentales, que no lo son tanto a veces. A la ley 20.255 y a la 21.190 del año, una del 2008 y otra del año 19. Esto dentro de un contexto amplio de reforma del sistema de pensiones que parte con el proyecto de la presidenta Bachelet del año 2017, retirado en marzo del 18 y con un nuevo proyecto de reforma de pensiones desde octubre del 18 que está en el Senado, con algunos acuerdos avanzados entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados en su momento. Dado que esto no logra avanzar, se ha tenido que avanzar a una segunda ley corta. Ya sería conveniente, desde nuestra perspectiva, de observar el sistema de pensiones, que avancemos a la reforma estructural que el sistema requiere. Bien. Como dijo Paula Benavides, la pensión actual de 164.356 para los pensionados solidarios con entre 65 y 74 aumenta a 178.958. Bueno, aquí hay un tema simbólico que lo abordó muy bien Paula Benavides, la línea de la pobreza. Si este es el objetivo, el proyecto no resuelve la situación de la modificación de la línea de pobreza en relación con el monto de esa pensión inicial. Esto ha sido un tema en la historia de nuestra seguridad social del siglo XX.
en que se disociaba por los hechos el monto de las prestaciones en relación con el objetivo de que fuera igual al movimiento de la economía. Por eso que en el nuevo sistema las pensiones están en unidades de fomento. Por eso que hubo que dictar una ley que estableciera un reajuste anual de las prestaciones de seguridad social conforme se moviera el IPC. Sería conveniente, señores diputados, que se considerara en esta situación cómo se va a ajustar esta pensión base a la línea de pobreza que, como se mostró por Paula Benavides, se va moviendo con una rapidez que podría ir dejando a la pensión base fuera de lugar en pocos meses. Bien, la tendencia a la universalidad, es cierto, del 60 al 80%, una aspiración planteada por diversos sectores, y ya estaba en la Comisión Bravo, en el informe del año 2015, que había que aumentar la cobertura. Es decir, recién 6 años después de la presentación de ese informe, a través de una ley corta y no a través de la reforma que necesitamos, se aumenta esto y que hay que valorarlo. Y ahí entra una cuestión, puede ser semántica, el 80% de la población más pobre. No, yo creo que ya hay que plantearse, como lo señala de alguna manera el Consejo Consultivo Previsional en su informe de hace unos días, de que hay que hablar ahora más bien de un test de afluencia para los que están cerca del 80% y el resto de la población acceder automáticamente a la prestación. Esta fórmula de que la persona tiene que solicitar la prestación, creo que Chile está preparado, tiene los instrumentos suficientes para que el Estado se adelante en relación a las personas que requieren la prestación a obtenerla oportunamente y no generar esto de que hay que solicitarla. En cuanto al APS, el APS, como ya señalé, es un complemento a la pensión autofinanciada. Según datos que nos mostró el superintendente que está presente en esta sesión ayer, si uno sigue lo que se escuchó ayer, cerca del 30% de la pensión que recibe hoy día o va a recibir una persona está financiada por el Estado. Debe llamarnos la atención este hecho. El 30%, vamos acercándonos a ese 30% de pensión financiada por el Estado. Y era un complemento. ¿Qué está pasando aquí? Es la necesidad de una revisión de este punto. Bueno, y como digo, es una prestación complementaria, por consiguiente, hay un punto ahí que hay que ponerle atención, ¿no? La mayor población que va a tener beneficios con esto va a ser la clase media, efectivamente. El mayor número de prestaciones van a ser a ese sector, a diferencia de la pensión básica solidaria, en que los beneficiarios son menores, dado el quintil de la economía al que está dirigido este incremento de pensiones. Quiero referirme ahora, presidente y señores diputados, al seguro de lagunas. ¿Cuál es el objeto de un seguro de lagunas? La palabra lagunas la hemos introducido en la historia de nuestra seguridad social a propósito del cumplimiento de tiempo de afiliación para acceder a prestaciones, que es una característica de todo seguro social. Nadie puede, salvo en las prestaciones de salud y en las prestaciones básicas, acceder a prestación si no tiene periodos de tiempo acumulados para tener la prestación. Por consiguiente, en los regímenes de reparto, la lógica es años cotizados, semanas cotizadas. En la capitalización individual, lo que hay es saldo. No es tiempo de cotizaciones. Alguien me puede decir que los convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social se usan. Bien, es cierto, pero lo que hacemos nosotros es traer
a la capitalización individual el concepto de lagunas. Pero no me complica desde el punto de vista conceptual, presidente, porque dado lo que ha avanzado la discusión de una reforma de pensiones en esta misma Cámara, lleva a que habrá un fondo solidario con parte de la cotización que en su momento se establezca de cargo del empleador. Por consiguiente, ahí ese fondo solidario va a estar asociado a tiempo de cotizaciones para generar beneficios, según uno ve en el proyecto, de tal manera de que esta propuesta de llamado seguro, que no cumple con las características de un seguro, porque lo que estamos haciendo es tomar recursos del seguro de cesantía para incrementar la cotización de la cuenta individual de pensiones. Bien, dicho eso, porque es importante dejar estas precisiones desde el punto de vista doctrinario, la población protegida por este seguro de lagunas, así llamado, son los afiliados al seguro de cesantía. Y al seguro de cesantía no está incorporada toda la población que cotiza, porque no figuran allí los independientes que cotizan a la seguridad social. Tampoco lo están los funcionarios y los trabajadores cuyos contratos de trabajo se regulan por normas diferentes al Código del Trabajo. Efectivamente, la mayor parte de la población está en este seguro, y esto es una buena medida, no la podemos descartar. De hecho, la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía ha valorado esta propuesta en los informes preparados en los últimos años y que han sido puestos en conocimiento de las autoridades del Ministerio del Trabajo. Entonces, la cotización que se efectuará a la cuenta individual se ajustará al monto del giro, que en situaciones de normalidad, es decir, fuera de este periodo de pandemia que vivimos, va decreciendo en el tiempo. Y por consiguiente, el monto de ese aporte va a ir decreciendo y no se relaciona directamente con la remuneración que tenía el trabajador cesante al momento de perder o dejar el empleo. No quiero con esto quitarle valor a lo que se está presentando, solo diciendo de que ese aporte es por unos meses mientras se reciben prestaciones y sobre el monto de la prestación que se obtiene ya de la cuenta individual, ya del fondo solidario. Y aquí hay un punto, porque al fondo de cesantía solidario concurren los trabajadores que, teniendo derecho a ese fondo, que no son todos, optan por ir al fondo. Por consiguiente, hay ahí, a la hora de definir que esto se pague con cargo a la cuenta individual, en el caso de los que toman prestaciones de ella, podría ocurrir de que a la larga su fondo sea disminuido en beneficio. Por consiguiente, soy de la opinión, como se plantea en el proyecto inicial, tanto de Bachelet como del presidente Piñera, de que esto sea completamente de cargo del Fondo Solidario. Ahora, se dice que esta es una cotización del 10%. ¿No será momento, presidente, de que se analice, que se diga del 10% o de la que corresponda en futuro? Porque lo más probable es que esta cotización se aumente en un tiempo más. Y por consiguiente va a haber que volver a modificar la norma de la ley 19.728 del seguro de cesantía para incrementar ese aporte. Enseguida, aquí se está incorporando, siguiendo la lógica del año 2015, también al seguro de invalidez y sobrevivencia y a la cuenta individual. Pero en el proyecto inicial también está incorporado el seguro de dependencia, que extrañamente, habiendo un gran consenso en esto, no se ha incorporado en este proyecto de ley corta. Ese beneficio para los adultos mayores severamente dependientes que el proyecto incorporaba un beneficio económico a favor de ellos y que el proyecto de ley incorporaba de que la cotización del empleador, que si no mal recuerdo es de un 0,2%,
en el caso de cesantía se tomara del seguro de cesantía. Ahora, todo esto se financia con recursos solidarios, porque el fondo solidario se constituye con aportes del empleador, del trabajador con contrato indefinido y aporte fiscal. Se ha dicho de que no hay riesgo para el seguro, para el fondo solidario en cuanto a su sostenibilidad, no se ve afectado. Pero lo que me corresponde advertir es que estos recursos del Fondo de Cesantía Solidario son para prestaciones de los cesantes. Me parece muy bien que vayan para la cotización de pensiones, que vayan para la cotización del seguro de invalidez. ¿Y por qué no para la sala cuna cuando esta es simplemente universal para la trabajadora y trabajador que tiene ese derecho? Pero hay que cuidar que estos recursos se destinen a mejorar prestaciones de los cesantes. Hay mucho que hacer ahí y hay una necesidad de mejorar las prestaciones de ese sector. Para concluir, presidente, y no quitar más tiempo a los señores diputados. Por cierto que estamos avanzando a la pensión básica universal. Esto es necesario y querido por todos. Y por consiguiente, la discusión que se plantea y que lo hizo ver el Consejo Consultivo Previsional respecto a un desincentivo a la formalidad, bueno, ese es el reto. ¿Cómo legislamos en su momento, porque no va a ser en esta ley, el cumplimiento, el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, tanto de los trabajadores dependientes como de los trabajadores independientes? No debe atemorizarnos el hecho de que avancemos a una pensión básica universal si nosotros conocemos y la experiencia nacional y comparada nos muestra cómo cuidar de que no se afecte la formalidad del mercado de trabajo. Es un tremendo reto que asocia, y los señores diputados lo saben en esta comisión, cómo, digamos, coordinamos las políticas de empleo con las políticas de seguridad social. Bien, entonces, un seguro de laguna es relevante en todo modelo de capitalización o de reparto. El principio de la totalización de periodos resulta relevante porque un día nosotros, de acuerdo a lo que tendremos, un sistema que compartirá en lo contributivo, capitalización y sistemas de fondos colectivos. Y ahí la totalización de periodos será importante. Aunque como los datos que se han mostrado en esta comisión, los periodos son bajos, pero igual son importantes. No viene aquí la solución por este seguro de laguna, es un avance en la línea correcta. Hay que avanzar, como dije, en la automaticidad de las prestaciones del pilar solidario. No puede ser que la persona tenga que averiguar si le corresponde o no le corresponde un beneficio. Creo que ya hay suficiente experiencia para hacerlo directamente. Ya dije que el Estado financia casi un tercio de las pensiones y el aumento de los beneficios no aumenta el fondo de cesantía solidario. La importancia del tripartismo es lo que hay que cuidar, si me permiten, en el seguro de cesantía. Ese tripartismo también tiene que proyectarse al resto de la seguridad social. Señor presidente y señores diputados, le agradezco su tiempo y quedo a disposición de ustedes por si algo puedo aportar en la discusión que están llevando a cabo. Muchas gracias, don Hugo, y aquí con las felicitaciones de todos, particularmente de la colega Alejandra Sepúlveda, que me hacía ver lo brillante de su exposición. Tenemos que suspender por algunos minutos sin abusar de los invitados, porque los colegas telemáticos también deben hacer quórum en la respectiva sala. Así que vamos a suspender temporalmente la sesión. Señor secretario. Presidente, hasta las 9:10. Sí, 9:10. Perfecto. La sesión de la comisión, señores secretarios, acaba de exponer don Hugo Cifuentes, y vamos a juntar un tercer invitado para luego dar lugar a las preguntas. Don Pedro. Quiero hacer un punto, don Pedro, ya que está el Ejecutivo presente, aprovechando este buen ánimo. Se conversó con la mesa, no ve problema ni dificultad en que este proyecto sea votado el día jueves.
y así se va a plantear por parte de su propio presidente accidental o interino, desconozco cómo opera la subrogación en este caso, en reunión de comité dentro de las próximas horas, señor secretario. Muy bien, muy bien. Así que superado el impasse de la mañana. Perfecto, presidente. Correspondería, si usted lo permite, presidente, a don Nicolás Gómez. Perfecto. Hola, bueno, primero muchas gracias por esta invitación, su intermedio presidente. A mí me corresponde hablar de la parte de exenciones del proyecto de ley corta. Voy a compartir pantalla, creo que está activada la... Está la opción y ya se está bien. Está la opción activada, así que... A ver. Bueno, entonces voy a tratar de ser lo más breve posible. La verdad es que hay solamente un par de puntos que me gustaría levantar que creo que son bien importantes para esta discusión. Y decir primero que a mi juicio, en su parte de exenciones, esta ley corta es la verdad una oportunidad desperdiciada por el gobierno. La verdad es que en torno a exenciones, y algo que no es muy usual en materia tributaria, la verdad es que hay bastante consenso respecto a cuáles son las exenciones que debiésemos eliminar para avanzar hacia un sistema más justo y más progresivo. Esto viene incluso de un trabajo que hizo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Yo la verdad que he tenido muchas críticas hacia su gestión en su momento, pero respecto al trabajo que hizo con exenciones, hubo un buen trabajo de sistematizar y tratar de llegar a algunos consensos en términos técnicos de qué exenciones eliminar. Y lamentablemente poco de eso se recoge en esta ley corta. Entonces, esta es en la parte de exenciones, esta es una ley corta que tiene un objetivo bastante acotado, que es de recaudar en torno a 1.100 millones de dólares. Uno podría recaudar 2 o hasta 3 veces eso, terminando con muchas de las exenciones, pero efectivamente acá se entiende que esto tiene por objetivo financiar particularmente toda la parte de pensiones del proyecto. Y por lo tanto, la verdad es que había bastante espacio para elegir las exenciones que quizás el gobierno hubiera considerado más pertinentes en este momento, pero ojalá eso hubiese sido con criterios de progresividad y de también recoger ya el consenso que existe. Entonces yo me voy a referir brevemente a 3 puntos. Primero, voy a argumentar que respecto a las ganancias de capital, se mantienen los privilegios tributarios que están fuertemente focalizados en personas de mayores ingresos. Segundo, que a mi juicio de manera innecesaria se parte, digamos, utilizando un instrumento regresivo como es el IVA, en particular el IVA servicio. Y luego quiero responder la pregunta de si había alternativas para recaudar de manera progresiva y no ocupar el IVA como finalmente lo decidió el gobierno. Entonces, primero, respecto al tema ganancias de capital, yo partiría diciendo que las ganancias de capital son un ingreso como cualquier otro, que ya puedan ir de fuentes del trabajo, que puedan ir de fuentes del capital, como por ejemplo utilidades, ingresos por arriendo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la verdad es que no hay ninguna justificación para que opere la exención que hay hasta este momento. Eso fue algo que se introdujo lamentablemente en el gobierno del presidente Lagos, que tenía que ver con un beneficio directo para las personas que operaban y que siguen operando en la bolsa, pero la verdad es que no hay ninguna justificación para que opere esta exención. Además, esta es una de las exenciones que está más fuertemente concentrada en los sectores de mayor ingreso. Hay que decir que en general no son las personas de clase media, por supuesto, las que están operando en la bolsa día a día. Esto es algo que está muy concentrado y por donde se generan muchos ingresos que hoy día son considerados ingresos no renta, por lo tanto no pagan impuestos y que también da algún espacio para hacer elusión tributaria bajo distintos mecanismos, buscando que en vez de retirar utilidades se produzcan ciertas ganancias de capital y de esa forma se generen ingresos sin pago de impuestos. Por lo tanto, por supuesto que hay que eliminar esta exención. Yo diría que esta es una de las exenciones que es más urgente de eliminar.
El tema con el proyecto del gobierno, yo diría, hay principalmente dos puntos. Primero, que se introduce una tasa sustitutiva de solamente 5%. Esto sigue siendo un tratamiento muy privilegiado porque todo el resto de las rentas, cuando pasan al régimen general, al rural complementario, pagan una tasa progresiva, ¿cierto?, que puede llegar a ser de hasta un 40%. Entonces, estamos comparando, digamos, rentas que podrían pagar hasta 40% con solamente un 5%. Entonces, si bien efectivamente se termina la exención, se mantiene un privilegio muy importante para un subsector muy particular de personas que operan en la bolsa y que además son las personas de más altos ingresos. Esta exención, según el último informe del Servicio de Impuestos Tributarios, yo diría que es una estimación más o menos conservadora, pero nos podemos quedar con ella, implica un gasto tributario de más o menos 350 millones de dólares, ¿ya? Según el informe financiero de este proyecto, con esta nueva tasa sustitutiva de 5%, se contempla recaudar solamente la séptima parte, alrededor de 50 millones de dólares. Entonces, si uno mira, bueno, ¿cuánto avanzamos respecto a lo que hay que eliminar con esta exención? Estamos avanzando solamente la séptima parte. Estamos avanzando muy poco. Y yo insisto, no hay ninguna justificación, digamos, en términos teóricos, de por qué las ganancias de capital no debiesen tributar en el régimen general como cualquier otro ingreso. Y finalmente, y yo creo que esto ya es derechamente incomprensible, existe una norma de valorización en la ley en el cual se le permite básicamente elegir al contribuyente si es que va a utilizar, una vez que se realiza la venta de un instrumento, del instrumento bursal, de la acción, etcétera, el precio al que lo compró o una valorización al 31 de diciembre del 2021. Es decir, toda la ganancia de capital previa al 31 de diciembre del 2021, que puede haber sido un mes, 6 meses, un año, 10 años, queda implícitamente exenta del pago de impuestos. Entonces, eso también es algo que no se entiende y que incluso uno podría cuestionar si incluso va a recaudar los 50 millones de dólares que se señalan, al menos en el principio del periodo de operación. Entonces, yo diría que esto más que un avance es más bien un cambio para que todo siga igual y para poner en el papel que se levanta una exención que es de las más regresivas, pero la verdad es que las condiciones absolutamente privilegiadas se mantienen. Entonces, eso es un punto que yo creo que sugiero a los legisladores, por su intermedio presidente, que se pueda tratar y que se pueda modificar. Luego también, uno de los puntos que más recauda, junto con la exención del crédito especial a las empresas constructoras. Disculpe, ¿podría hacer un retroceso de esa lámina para hacer un ¿sí? screenshot? Sí. Ahí está. Perfecto. ¿Sigo? Ok. Es que aquí la Sepúlveda quería hacer un alcance. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. No, entonces, muchas gracias. No, los 350 millones de dólares del Servicio de Impuestos Internos, esa es la recaudación que ellos estiman, ¿no? Eso es lo que Impuesto Interno estima como gasto tributario. Como gasto tributario. Como gasto tributario por esta exención, según el último informe. Perfecto. El informe financiero, el informe financiero del gobierno contempla más o menos 50 millones de dólares, porque justamente no termina con el gasto tributario, porque sigue estando las ganancias de capital en un régimen preferencial, digamos. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Entonces, el siguiente punto que yo quería tocar, el tema IVA servicio. Como ya sabemos, el IVA es regresivo, lo pagan proporcionalmente más las personas de menores ingresos y lamentablemente por IVA, el IVA representa casi la mitad de la recaudación tributaria. Es por esto que nuestro sistema no es progresivo, además de por todos los huecos que hay para que fundamentalmente las personas del 1% más rico puedan eludir, puedan usar exenciones, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que si uno mira, bueno, ¿por dónde partir en términos de exenciones? Hace muy poco sentido que partamos por el IVA servicio, siendo que habían otras a disposición. Lo que va a pasar, diría yo, con
si es que se aprueba, así como está esta norma, es que una de dos, o algunos profesionales que no necesariamente son los de mayores ingresos, que no necesariamente son los que están en el 1% de mayor ingreso, van a reducir su ingreso porque van a tener que bajar el precio por los servicios profesionales que prestan, o los consumidores finales que demanden algunos tipos de servicios van a ver un aumento de estos servicios. Probablemente vamos a tener una situación entre medio de las dos. Habrá alguna reducción de ingresos para los prestadores del servicio y también habrá algún incremento de precio. Entonces, la verdad es que no se entiende mucho por qué, por ejemplo, no somos, un poco más puntudos en ir a gravar las ganancias de capital y le cargamos la mano a algunos sectores de la población a partir del IVA servicio. Además, y yo en esto no quiero profundizar mucho, pero la verdad es que hay muchas dudas de recaudación respecto a los 430 millones de dólares que el gobierno espera recaudar, porque igualmente hay muchos servicios que quedan fuera de este proyecto de ley. Entonces, yo diría que cuesta pensar que va a recaudar lo que dice que va a recaudar, y que además es un instrumento regresivo y que la verdad que habían otras exenciones en donde echar mano. Entonces, termino con esto simplemente. Entonces, bueno, ¿había alternativas para recaudar de manera progresiva? Y la respuesta corta, yo diría, es sí. Insisto, si uno suma más o menos todas las exenciones que incluso están, por ejemplo, contempladas en el informe que mandó a hacer Ignacio Orones a un grupo de más o menos 18 economistas, si no me equivoco, podemos ir sumando 2.500, 3.000 millones de dólares perfectamente. Entonces, si es que el objetivo era un proyecto de ley acotado que permitiese financiar 1.100 millones de dólares, que sería el costo de la reforma a las pensiones, había alternativas progresivas donde echar mano. Entonces, solamente algunas de ellas para enumerar. Primero, lo que decía al principio, terminar realmente con los privilegios tributarios en las ganancias de capital en instrumentos bursátiles. Eso recaudaría más o menos 350 millones de dólares, según el Servicio de Impuestos Internos, 300 millones de dólares más que lo que contempla este proyecto de ley. Insisto, todo esto comparémoslo con los 430 millones de dólares que pretende el gobierno recaudar con el IVA servicio. Terminar con el régimen de renta presunta, que la verdad es que no tiene ninguna justificación a esta altura, porque el Servicio de Impuestos Internos cuenta con información para no tener que presumir renta, sino que pase en general esta renta, quienes están en este régimen a un régimen PYME. Esos son 100 millones de dólares. Limitar la exención de las ganancias de capital sobre los bienes inmuebles. Hoy día hay una exención de 8.000 UF, y eliminar la tasa sustitutiva de 10% y basarla también, esas ganancias de capital, al régimen general, al complementario con tasas de hasta 40%. Eso podría recaudar más o menos 450 millones de dólares. Todo esto es con datos de impuestos internos. Yo acá no estoy, digamos, no hay nada de cosecha propia. O también se podría haber hecho eliminar la exención del pago de impuestos de primera categoría a los fondos de inversión privada, que se utilizan como vehículo para eludir impuestos muchas veces, 50 millones de dólares. Eliminar el crédito del diésel para el transporte de carga y para industria, 600 millones de dólares. Este dato no viene de informes de impuestos internos, sino que viene de la estimación del informe de la OCDE con el FMI. O, por ejemplo, subir impuestos específicos al diésel. Si uno lo llevara al nivel de las gasolinas, bueno, eso recauda 1.500 millones de dólares. Uno incluso, para el caso de esta ley corta, habría dicho, bueno, aumentémoslo un poco menos, pero empecemos ese camino. Entonces, simplemente para cerrar la idea, la verdad es que cuesta entender por qué el gobierno decidió partir por IVA servicios, que sin duda es, digamos, un punto en que va a haber mucho menos consenso, porque vamos a tener muchas preocupaciones respecto a la regresividad, digamos, en general a las consecuencias distributivas de el IVA servicios que hay, a quien se le carga la mano, siendo que habían muchas otras exenciones para echar mano. Partir por un fin real de los privilegios tributarios para las ganancias de capital en la bolsa, y luego también había una serie de otras exenciones o medidas a disposición que yo creo hubieran sido de bastante más fácil tramitación,
porque realmente nos hubieran permitido avanzar en justicia tributaria a la vez que se generan recursos para pagar pensiones. Y por ahí me quedo. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por vuestra intervención. La verdad, y alguna consulta o alguna intervención de algún colega, particularmente los telemáticos, no solamente de la propuesta tributaria, sino que respecto de lo expuesto por el señor Cifuentes y por doña Paula. Presidente, nos queda un invitado. Ah, ya. Perfecto. Me parece más racional. Toda la razón. Don Diego Riquelme. Don Riquelme. Le damos la palabra, así escuchamos todas las exposiciones. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. También voy a compartir una presentación. Voy a tratar de ser lo más breve posible para poder dar espacio a consultas de los diputados y de quien lo considere necesario. Al igual que la presentación anterior, a mí se me solicitó hacer comentarios respecto del financiamiento del programa, entonces de las exenciones tributarias que se eliminarían o se limitarían según cada caso. Como comentario inicial, yo podría plantear que, en definitiva, ¿qué son las exenciones? Las exenciones tributarias son hechos u operaciones que cumplen con todos los requisitos para estar grabados con impuestos, pero que la ley por una u otra razón decidió eximirlos de ese impuesto. Entender que es una exención y que no es relevante porque en algunas de las materias que se proponen acá, fundamentalmente en servicio, no estamos hablando propiamente de una exención. Entonces es importante entender que las exenciones tributarias son hechos que disculpe, la Secretaría quiere hacer un punto, señor Riquelme. Sí. Señor Riquelme, ¿es posible que pueda expandir su pantalla? Lo que pasa es que se ve muy pequeñas las letras. A ver. ¿No es legible para la televisión? Ahí está bien. Ahí, claro. ¿Ahí está mejor? Sí, perfecto. Continúe eso, Riquelme, disculpe. Debe ser porque yo tengo doble pantalla acá. Entonces, en definitiva, al tener esta exención, las exenciones son hechos que cumplen todos los requisitos para estar sujetos a impuestos, pero que el legislador ha decidido eximirlos. Luego uno dice, bueno, ¿qué sectores se benefician mayoritariamente con la existencia de exenciones? Actualmente las exenciones de mayor entidad tienden a beneficiar a las personas de mayores recursos. Uno de los ejemplos es justamente las rentas de capital con cotización bursátil, que actualmente se consideran un ingreso no renta, cuando, por regla general, ese tipo de operaciones está gravado con impuesto a la renta. Entonces, en general, las exenciones tienden a producir distorsiones respecto de la progresividad de un sistema tributario, cuando van en beneficio de aquellos sectores de la población que tienen mayores ingresos. Entonces, muchas exenciones atentan contra la progresividad del sistema tributario. Y por tanto, eliminarlas permite corregir esa distorsión. Luego, se proponen eliminar o limitar 5 exenciones. La primera es crédito especial IVA de las empresas constructoras. Ahí en general existe bastante consenso de la necesidad de su eliminación y que no es un buen instrumento para lo que se quería hacer. En su momento el crédito especial o la devolución de parte del IVA a las empresas constructoras buscaba permitir un mejor acceso a la vivienda, fundamentalmente buscando no impactar los precios. Ahora, la mayoría de los economistas nos podrán confirmar que el precio está más bien, de una vivienda está más bien determinado por la demanda de la vivienda y no por si a la empresa constructora le devuelven o no parte de los impuestos. Y eso es tan así
que actualmente que a una empresa constructora le devuelvan parte del IVA, lo único que hace es que incrementa su margen de utilidad, pero no hay una transferencia directa hacia precio. De hecho, si uno les preguntara a las mismas constructoras o incluso a otros economistas que qué pasaría si nosotros aumentáramos la devolución de IVA, la devolución de IVA a las empresas constructoras, si eso impactaría y bajaría el precio de las viviendas, la respuesta sería evidentemente que no. Por tanto, no hay ninguna justificación real por la cual mantenerlo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es valorable esa modificación. Lo mismo ocurre con los seguros de vida, con eliminar la exención del impuesto a la herencia, porque fundamentalmente son instrumentos que han sido utilizados o que suelen ser utilizados en planificaciones tributarias como forma de distribuir el patrimonio de una forma exenta de impuestos. Y luego están las tres modificaciones que en mi opinión son un poco más discutibles, son las rentas de capitales con cotización bursátil, ciertas limitaciones que se plantean a los inmuebles DFL2 y el IVA servicios. Esta es la recaudación potencial, según el informe presentado por el Ministerio de Hacienda. En mercado de capitales, y ahí puedo tomar algo señalado por el expositor anterior, efectivamente la recaudación es muy exigua, son solo 56 millones con la potencialidad que tendría que el mercado, que las rentas de capital, la utilidad que yo genere por fundamentalmente acciones con cotización bursátil y otros instrumentos con cotización bursátil, si tributaran bajo régimen general, esa recaudación en vez de 56 millones de dólares debiese ser 350 millones de dólares. Y ahí hay un fundamento de equidad tributaria. Normalmente cada vez que se discuten reformas tributarias nos acordamos todos de las pymes. Yo aquí voy a, de nuevo, sacar a las pymes a la palestra, porque si un propietario de una pyme que le va muy bien y logra vender su compañía, va a pagar un 40% de impuesto, lo más probable, porque va a pagar el impuesto global complementario, cuya tasa más alta es de un 40%. Entonces va a pagar hasta el 40%. Frente a un inversionista pasivo, que lo único que hace es comprar y vender acciones en bolsa, el proyecto lo que propone es que pague un 5%. Entonces, ¿cuál es la justicia tributaria detrás de eso? ¿Cuál es la justicia tributaria de gravar con mayor impuesto la utilidad operativa de, por ejemplo, el dueño de una pyme, frente a una renta pasiva que lo único que hace es comprar y vender? No parece ser muy justo. Entonces, la verdad es que debiésemos transitar hacia que las rentas del mercado de capitales tributen según el régimen general y por lo tanto pagará impuesto global complementario según la tasa que le corresponda al vendedor. Además, lo segundo es que cuando se ponen estos impuestos únicos y específicos, en este caso una tasa del 5%, siempre va a beneficiar a la persona de más alto patrimonio. Es decir, mientras yo mayores recursos tenga, mi beneficio es mayor. Si yo soy contribuyente de global complementario y por todas mis demás rentas pago un 40% y por estas pago un 5%, me estoy ahorrando un 35% de impuestos. Entonces se empiezan a producir distorsiones, es decir, mejor invierto en este tipo de instrumentos porque me es más rentable que cualquier otro. Pero esa es una decisión que solo pueden tomar personas de alto patrimonio. Entonces, ¿por qué queremos entregarle un beneficio a aquellas personas de más altos patrimonios? Continúo con las críticas. Aquí comparto lo que planteó el expositor anterior. No puede ser que el elemento de mayor recaudación, el segundo elemento de mayor recaudación sea el IVA. El IVA es un impuesto regresivo. Lo segundo, respecto específicamente del IVA, no se elimina una exención en el caso del IVA. En el caso del IVA lo que se está haciendo es crear un impuesto nuevo, porque son operaciones que no estaban consideradas como gravadas por impuestos, es decir, los hechos u operaciones
no cumplen los requisitos para ser considerados, para estar grabados con IVA, y lo que está haciendo el legislador es simplemente cambiando, es ampliando el hecho grabado. Eso no es propiamente eliminar una exención. Por lo tanto, aquí el Poder Ejecutivo, digamos, toma un camino distinto. En mi opinión, no es el camino más apropiado. Si bien la comisión del exministro Briones respecto de exenciones y gasto tributario recomendó ampliar la base del IVA y recomendó analizar que muchos servicios quedaran grabados con IVA en atención a la experiencia internacional, se omite que la experiencia internacional en muchos países, por ejemplo de la OCDE, que tienen grabado la gran parte de los servicios con IVA, pero a su vez tienen un IVA diferenciado. Por ejemplo, en el consumo de determinados servicios. Entonces, son países donde a nivel de ingresos generales de la nación, los impuestos indirectos, fundamentalmente el IVA, no son el impuesto que más recauda. Situación completamente opuesta a la de Chile. Entonces, introducir mayor IVA, que es un impuesto regresivo que fundamentalmente lo van a soportar las personas naturales, lo que va a hacer es transformar a nuestro sistema tributario, que ya es regresivo, lo va a hacer aún más regresivo. O sea, no parece adecuado que en una ley corta se termine generando o produciendo una regresividad mayor en el régimen tributario chileno. Lo segundo, ya lo había comentado, es esto de que la tasa del 5% de las rentas de capital solo beneficia a las personas de más alto patrimonio. Además, que también fue comentado en la exposición anterior, esta posibilidad de utilizar el costo más conveniente es algo no propio. La ley contempla 3 posibilidades distintas, o el proyecto de ley. Entonces, el vendedor utilizará la que más le conviene. Si mi costo más alto fue el de adquisición, voy a ocupar eso. Si mi costo más alto es el que había el 31 de diciembre de cuando compré las acciones, voy a ocupar ese. Y si mi costo de adquisición es más alto al 31 de diciembre de 2021, entonces ocupo ese. En general, el legislador debiese evitar abrir espacios de arbitraje tributario, es decir, donde el contribuyente pueda decidir cuánto impuesto pagar. Por lo tanto, en ese punto en específico, sin perjuicio de que además la tasa de un 5% parece del todo insuficiente, y lo correcto debiese ser irse al régimen general, adicionalmente la norma de costo tributario, que es vital para poder determinar cuánto fue la utilidad de la operación, se debiese mantener como regla general, es decir, el valor que tenían las acciones a la fecha de su adquisición. Y por último, también señalaba anteriormente, se pierde la oportunidad de haber introducido modificaciones eliminando exenciones que existe un amplio consenso que deben ser eliminadas, y que eliminándolas se obtiene una recaudación igual o mayor de la que en estos momentos se plantea en el gobierno. Aquí estoy poniendo algunos casos, lo que a mí me parecía que cumplían de mejor forma los objetivos de recaudación. Uno es eliminar el régimen de renta presunta. No existe ninguna razón actual para que el régimen de renta presunta se mantenga. La renta presunta se estableció porque eran 3 áreas: transporte, minería y agricultura, donde habían dificultades de fiscalización, y además había mucha desformalización en la operación. Eso hoy en día no existe, o es muchísimo más fácil fiscalizar. También es muchísimo más fácil que el Servicio de Impuestos Internos, que es la administración tributaria, le ayude en la determinación de sus impuestos a los contribuyentes, fundamentalmente después de la entrada en vigencia de la facturación electrónica. Entonces, en el caso de un agricultor, el servicio, por ejemplo, tiene, si no tiene la totalidad, tiene prácticamente la totalidad de las facturas que emite y de las facturas que recibe. Por lo tanto, le puede determinar una utilidad potencial. En el caso de la minería, lo mismo. La totalidad de la producción de minería es vendida en AMI,
que es una empresa pública, por lo tanto también hay información suficiente para que todos esos contribuyentes se puedan pasar al régimen PYME, tributen bajo un sistema simplificado, un sistema de caja, de ingresos menos gastos, y donde el Servicio de Impuestos Internos, cuestión que ya está en la ley, pueda sugerir un resultado tributario anual en base a toda la información que recaba actualmente. Por lo tanto, es algo que se puede hacer y que el tránsito no debiese ser tan traumático para esos contribuyentes. Lo segundo es que las rentas de capital con cotización bursátil, en vez de tener una tasa única de un 5%, se pasen al régimen general, por lo tanto pagarán impuesto global complementario o impuesto de primera categoría cuando el tenedor de esas acciones sea una sociedad. Tercero, eliminar la exención de los retiros de libre disposición, a propósito de las materias que suele discutir esta comisión. Los retiros de libre disposición es un beneficio tributario que solo tienen aquellas personas que tuvieron muy buenas cotizaciones a lo largo de su vida. Entonces, donde en definitiva al momento de jubilarse, su pensión es igual o superior al 70% de sus últimos ingresos, y le permitimos retirar hasta 1.200 UF libre de impuestos. ¿Sí? Eso no parece adecuado porque, de nuevo, solo pueden acceder a ese beneficio personas de alto patrimonio. Y cuarto, si bien en este proyecto se limita la utilización de los beneficios del DFL2 a solo 2 viviendas y solo a personas naturales, en realidad es como que fundamentalmente lo que tiene efecto es corregir la situación que existía antes del año 2010. En mi opinión, ese cambio todavía es muy menor, se queda demasiado corto. Nosotros podríamos eliminar la exención a nivel de arriendos de los DFL2 y que los arriendos que actualmente se consideran un ingreso no renta pasen a ser considerados un ingreso renta. De nuevo, el DFL2 cuando se creó era un instrumento que buscaba permitir el mejor acceso a la vivienda a las personas y o a familias. Entonces, si lo que yo quiero buscar, o si ese instrumento lo que buscara era un mejor acceso a la vivienda, ¿cuál es el sentido que el arriendo de esa vivienda esté exento? Ninguno. Entonces, con estos 4 instrumentos, yo hice, y antes de pasar a la recaudación potencial, estas 4 medidas tienen como elemento común que le dan mayor progresividad y equidad al sistema tributario, porque eliminan exenciones, y son excepciones que fundamentalmente van en el sentido de eliminar privilegios tributarios que actualmente tienen los sectores de mayores ingresos. Por lo tanto, le da mayor progresividad al sistema tributario y mayor equidad a nuestro régimen. Solo con estas medidas, manteniendo las otras planteadas por el gobierno, vean que el mercado de capitales es muy cercano a lo que se planteó en la exposición anterior, la variación es $1 millón. Mercado de capitales sube de 56 a 350, la eliminación de renta presunta son $100 millones. Considerar los arriendos por los DFL2 como ingreso de renta son $354 millones, y los excedentes de libre disposición 45. Solo con esas exenciones se recaudaría más que la potencial recaudación que viene en el proyecto, eliminando el IVA servicios, que, como ya planteé, no es una buena política para ser discutido en una ley corta. Yo creo que es perfectamente posible que discutamos si es necesario que la totalidad de los servicios queden grabados con IVA o no. Pero eso tiene que ser parte de una discusión mayor, porque como mencioné anteriormente, en la mayoría de los países donde efectivamente todos los servicios están grabados, también hay determinados bienes que tienen, en algunos casos, un IVA menor. Entonces eso no puede ser parte de una discusión de una ley corta. Las modificaciones de IVA, si se quieren realizar, tienen que ser parte de una reforma
más amplia que se discuta con profundidad. Y por lo tanto, en mi opinión, existen mejores mecanismos con los cuales hay amplio consenso. Todas las materias que yo estoy señalando aquí son todas materias que en el informe de la Comisión de Exenciones del exministro Ignacio Briones tuvieron unanimidad en la posición de eliminarlas. Es la única que había cierto disenso, es la del mercado de capitales, donde habían 3 opciones: 5, 15, una tasa de un 5, una tasa de un 15 o régimen general. En las demás había unanimidad en el acuerdo de eliminarlas. Por lo tanto, son todas medidas que debiesen concitar un amplio acuerdo en la sociedad. Muchas gracias, señor presidente y diputadas por haber escuchado, y quedo ahí atento a cualquier duda. Muchas gracias, señor Riquelme. Aquí a muchos les gustó su exposición. Obviamente las minutas de los expositores también va a quedar a disposición de los colegas parlamentarios o de manera pública, porque es una exposición pública, de aquellos ciudadanos que nos requieran esta información, porque por supuesto es muy valiosa. Ahora sí, señor secretario, le damos la palabra a los colegas parlamentarios que les gustaría precisar o hacer algunas preguntas a los expositores. Tengo en pantalla, por lo menos telemáticamente, nadie que esté pidiendo la palabra en este momento. Sí, está el señor Andrés Molina y la diputada Alejandra Sepúlveda aquí en estudios. Andrés Molina, sí. Gracias, presidente. Bueno, agradecerle la exposición a Diego Riquelme. La gente tiene que entender de que nosotros, como parlamentarios, no tenemos prerrogativas, no tenemos facultades aquí para aumentar los impuestos. Lo que podemos aquí es opinar, ¿cierto? Y tener cierta postura o posición respecto a la propuesta que el Ejecutivo nos entrega. A mí me hace mucho sentido, y no porque esto lo haya cierto trabajado mi ex ministro de Hacienda, sino que creo que gran parte de lo que se expuso tiene el sentido justamente de tener progresividad por un lado y por otro lado ser más equitativo. Dicho eso, a mí me da la impresión de que en el caso de capital, de impuesto a capital, que lo personal llevé años hablándole al gobierno, digamos, respecto a que no tenía sentido, incluso más, pienso de que las pequeñas empresas, lo hacía mención ahí don Diego, no tienen la posibilidad de financiarse en la bolsa y tienen la posibilidad de financiarse las grandes empresas, sobre todo las del IPSA, ¿cierto?, que entran y salen a cero costo, y muchos de los propietarios que son de altos ingresos tienen ahí una fórmula para poder, ¿cierto?, retirar recursos y claro, pueden estar pagando el 40% del global, deducen el 27% de su empresa, terminan pagando ese 13%, y por eso que me hace sentido el que el 5% es poco, y creo que si no vamos a entrar en un régimen general, que quizás es un poco que tenemos ahí un efecto que hay que medir, que nos interesa que haya movilidad y presencia bursátil, me parece a mí que el 10% tiene todo sentido para justamente tener cierta equidad. De tal manera, digamos, de que esto no sea el espacio donde los grandes, ¿cierto?, tienen la posibilidad, o las personas de más alto ingreso tienen la posibilidad de ir a financiarse en la bolsa. Dicho eso, a mí me encantaría que hubiera también un espacio de financiamiento de pequeñas empresas, que muchas veces pequeñas y medianas, que venden un porcentaje y que en este caso, como no están en bolsa, al venderse tienen que pagar, y ahí no hay exención, ni mucho menos. Es decir, aquí esto sirve para que se financien los grandes, y los pequeños y medianos no tienen ese espacio, no está, digamos, la condición para que ellos lo puedan hacer. Entonces, dicho eso, mi postura creo de que no entraría en un régimen general, pero me parece a mí que en el ámbito cierto, la compra y venta de acciones deberíamos sugerirle, porque como digo, no tengo la facultad de aumentar los impuestos al Ejecutivo. Por otro lado, sin duda, el tema de renta presunta es un tema que lleva tiempo, pero aquí nadie le quiere hincar el diente a la renta presunta. Y lo digo porque hay intereses aquí, efectivamente, del mundo agrícola, del mundo de la minería,
del transporte. Pero también hay un mal uso de esto, es decir, si uno lograra, digamos, tener una suerte de fiscalización, nos podríamos dar cuenta de que al igual que en el DFL2, nos encontramos con muchas personas o propietarios que son de muchas empresas de renta presunta y van creando unidades o, cierto, cada camión tiene una empresa con un nombre y de alguna manera podemos, si tenemos realmente una legislación que permita realmente una fiscalización, podríamos mejorar bastante ese tema. Nadie le quiere aquí hincar el diente. Yo creo que va a ser difícil que aquí se apruebe el término de la renta presunta, y lo digo en conciencia, menos a puertas de una elección, porque esto va a significar una presión de todos los sectores y que cada uno de los parlamentarios o le afecta al agrícola, o le afecta al minero, o el de transporte. Pero siento que aquí ha habido un abuso, y me parece a mí que, si bien es cierto de que quizás uno le podría dar un espacio de 1 o 2 años a las empresas para poder funcionar en renta presunta, estoy también de acuerdo que hoy día ya el tema es bastante más fácil para llevar contabilidad y hay una ayuda clara con las facturas electrónicas, y también pueden llevar un inventario, no solo ir en compra y venta, sino que también administrar un inventario que permita, ¿cierto?, de alguna manera rebajar a veces la utilidad, porque efectivamente hay situaciones a veces que no son anuales y que de alguna manera obligan a la persona a comprar un inventario que no lo pueden cargar a gasto o en la práctica no corresponde, y por lo tanto me parece que ahí habría que hincarle creo que podemos hacer algo intermedio, sugerirle también al Ejecutivo. No me parece a mí que podamos tener los mismos dueños en 3, 4, 5, 6, 7 empresas de transporte, y en cada una de esas empresas que sean renta presunta, y por lo tanto debiéramos darle quizás ahí una mirada. Eso, presidente, y agradezco la intervención, y como le decía, son solo sugerencias, porque la verdad es que no podemos hacer más en este tema. Gracias, diputado Molina. Le damos la palabra a la diputada Alejandra Sepúlveda y luego para las respuestas o intervenciones de los invitados. Muchas gracias, presidente. Agradecer a todos los expositores, ¿no? Porque yo creo que cada uno aportó con muy buenas ideas, y además de poder entregarnos, ¿no es cierto?, los criterios necesarios para tomar las decisiones en el minuto de votar. Nosotros estamos hace tiempo atrás, y ahí particularmente con varios diputados, ¿no?, el diputado Silver, etcétera, de cómo poder mejorar el cálculo de las pensiones, ¿no? Cómo poder mejorar la pensión a través del cálculo. Entonces, la tabla de mortalidad, que nosotros la compartimos cómo se hace, ¿no? Nosotros no tenemos cuestionamiento a cómo se ejecuta la tabla, quién la realiza, etcétera. Sin embargo, nos complica la aplicación de cómo se calcula la pensión. Entonces, primero, saber la opinión, ¿no es cierto?, de nuestros dos expertos permanentemente ahí, don Hugo y Paula, que nos pudieran ayudar en qué es lo que opinan ustedes de la posibilidad de hacer esta modificación, de disminuir la tabla. Nosotros hemos tenido varios estudios en relación a esto. Lo plantean, ¿no es cierto?, una modificación, un pasar de los 110 a los 85 y un seguro de longevidad, y se plantea entre el 12% hasta, incluso yo he leído hasta un 27%, depende del régimen en donde esté. Incluso tengo anotados aquí varias lecturas, ¿no es cierto?, que hemos hecho en relación al tema. Primero preguntarles eso, ¿qué es lo que opinan? Y lo segundo, ahí a Paula o a don Hugo, ¿cuánto nos cuesta esto, ¿no? ¿Cuánto nos costaría en términos del seguro? Yo leí lo que estaba ocurriendo en México, por ejemplo, y ahí estaban hablando de alrededor de un 1.7, ¿no es cierto?, para poder solventar este seguro de longevidad. Pero ¿cuánto significaría en términos de recaudación lo que necesitaríamos en términos para poder solventar este seguro si lo hiciéramos a través, ¿no es cierto?, de rentas generales? Eso es lo primero. A los expositores más bien economistas, ¿no?, que muchas gracias, porque siempre nos ayudan en las cosas general, pero después irnos a lo particular. A mí me gustaría saber, lo de renta presunta, a mí me complica más bien la pequeña agricultura familiar campesina. Y ahí, fundamentalmente, los que son usuarios de INDAP.
Entonces, ahí tenemos un nivel de fiscalización, sabemos que no pueden entrar cualquiera, hay una ley que es muy estricta de muchos años y tenemos, yo diría, los niveles de corrección, o sea, sabemos quiénes son. Entonces, si nos pudieran de esos 100 millones de dólares, ¿cuántos están estratificados en los distintos rubros? Si nos pudieran ayudar en eso, ¿qué es lo que significa en términos de, por ejemplo, ¿no es cierto?, de transporte, los camioneros, los agricultores? A ver si pudiéramos tener no solo renta presunta, sino una diversificación, de alguna manera, ¿no es cierto?, una especificación de lo que significa esos 100 millones de dólares. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. En el orden que estimen, le damos la palabra a nuestros expositores. Si le parece. Por favor. Don Hugo. No, perdón. Luego el señor Riquelme. Muchas gracias. Bueno, en relación a la situación de las tablas de mortalidad, yo creo que nosotros tenemos hoy día un seguro de longevidad. Las pensiones de renta vitalicia todas llevan en sí un seguro de longevidad. Y las pensiones de retiro programado, con las reformas introducidas, yo entiendo que avanzamos a tener un seguro de longevidad. Quizás el punto está en las tablas diferenciadas, en si deben haber tablas UNISEC en materia de la definición de pensiones, de forma que un hombre y una mujer que tienen con una misma edad y con una misma historia previsional tengan las mismas reglas para generar su pensión y no impacte la expectativa de vida. Pero todo esto, si me permite, presidente y diputada Sepúlveda, tiene que ver con la reforma profunda al sistema de pensiones, porque implica revisar las tablas de mortalidad, establecer un seguro de longevidad, decir a los 65 años que las personas dejen de percibir su pensión. Hoy día, con el establecimiento de un mínimo de pensión, es un tema que requeriría un estudio más acabado, y nuestro trabajo se ha centrado en el año pasado, y aquí no sé, Paula Benavides seguramente va a poder complementar mejor, en la línea de establecer una tabla de mortalidad única, una tabla UNISEC, y enseguida asegurarnos de que haya efectivamente un seguro de longevidad. De hecho, en la Comisión Asesora Presidencial del año 2015, conocida como Comisión Bravo, se planteó en su momento mayoritariamente terminar con el retiro programado para resolver esto vía una renta vitalicia. Claro, se hablaba ahí de una renta vitalicia que no necesariamente tenía que ser gestionada por compañías de seguro de vida, se hablaba de otras fórmulas. Pero eso sería el comentario que yo podría hacer, presidente. Gracias, don Hugo. ¿Le parece, para cerrar este punto, señor Riquelme, si pudiese redondearlo, doña Paula, de lo que se refiere a la pregunta de la diputada Alejandra Sepúlveda, y luego vamos al tema estrictamente exenciones tributarias, para quedarnos primero en el gasto y luego en la fuente? Gracias, presidente, y gracias también por la consulta a la diputada Sepúlveda. Bueno, respecto del tema de las tablas, y como señalaba Hugo anteriormente, efectivamente el seguro de longevidad como tal está en el sistema a través de las rentas vitalicias, y también para todos quienes son parte del pilar solidario, porque el pilar solidario de alguna forma les entrega este seguro de tener un ingreso que permanece a través del tiempo mientras vivan. Y al ampliar la cobertura del 60 al 80%, ese seguro de longevidad también se está ampliando para todos, y por lo tanto esa cobertura se ha ido generando. Ahora, respecto del cálculo mismo de las tablas, yo destacaría dos elementos que creo que es importante, tres elementos que se pudieran tener en consideración. Uno, respecto del cálculo mismo, hoy día las tablas se calculan con los datos de los pensionados que autofinancian al menos una pensión básica solidaria. Y sabemos que hay diferencias por niveles socioeconómicos en la esperanza de vida.
Entonces creo que ese es un aspecto que debiera evaluarse cuando se vuelvan a recalcular tablas, de que se hiciera con toda la población beneficiaria del sistema, particularmente porque las tablas afectan, ¿verdad?, las trayectorias del retiro programado. Ese es un elemento. Y después está la diferencia por sexo, que es muy, muy importante, lo mencionaba Hugo recién. Si nosotros hoy día con las tablas que tenemos nos paramos en la esperanza de vida con que se calcula la pensión de un hombre a los 65 años, es de 20,9 años adicionales que tiene que financiar. Para una mujer a los 65 es de 25,9. Entonces, la diferencia que hay hoy día en esperanza de vida es de 5 años adicionales parado al momento de los 65. Si las mujeres vamos 5 años antes, ¿verdad?, y nos pensionamos a los 60, entonces tenemos que financiar una etapa pasiva de 31 años, 50% más larga que la de los hombres. Y por eso tenemos brechas tan importantes. Entonces, al menos poder compensar ese diferencial de esperanza de vida entre hombres y mujeres es muy importante. Las tablas unisex es un mecanismo o algún mecanismo de bono compensatorio, de manera que esa mayor expectativa de vida de las mujeres no signifique menores pensiones, sino que sea algo compartido en forma solidaria entre hombres y mujeres en el sistema, es algo esencial. Y de la misma forma se podrían evaluar compensaciones por diferencias en la esperanza de vida por nivel socioeconómico, porque sabemos que la esperanza de vida de las personas de menores ingresos es más baja que las de altos ingresos, y eso es parte de los elementos de solidaridad que debiesen incluirse. Yo dejaría como en esos elementos y señalando que una revisión más profunda respecto de este tema, las tablas, yo sugeriría que fuese parte de una reforma más integral al sistema de pensiones por todas las implicancias que lleva operativas y de implementación, que son más allá del alcance de algo implementable como en el muy corto plazo, veo yo. Disculpe, doña Paula, la precisión o la contrapregunta, y con mucho respeto. Lo que pasa es que reforma larga hemos tenido, informes técnicos hemos tenido, el informe Marcel, el informe Bravo, informes de Pilar Benson. O sea, lo que más abundan en esta materia son estudios, cálculos, proyecciones del punto de vista técnico. Incluso tenemos la reforma en el Senado. ¿Tenemos algún cálculo general, no vinculante, por supuesto, para usted, respecto de cuánto podría irrogar un seguro de longevidad en los términos señalados por usted? Me refiero no a los términos, a los principios señalados por usted de igualar el tema de las asimetrías de género y por sobre todo el costear una longevidad más allá de los 85 años. Eso es, sí, presidente, doña Paula. Y para complementar, doña Alejandra. Sí, y solo decir, la preocupación nuestra es que esta es como una reforma corta de Pichintunes, ¿ah? Y lo dijeron ayer, no lo dijimos nosotros, es una reforma corta de Pichintunes, porque lo que dijeron los expertos, incluso de la superintendencia, ¿no? Dijeron que con el seguro de las lagunas, ¿no?, podíamos aumentar en hombres y mujeres un 2, y tanto, un 3, y tanto, en lo que tiene que ver con el ahorro, ¿no? Entonces, lo que dijeron ellos, íbamos a ir juntando Pichintunes, ¿ah? Y creo que así está, íbamos a ir juntando. Yo ya no digo nada de ir juntando Pichintunes, pero sí, ese es el concepto que hay hoy día, de no hacer una reforma consistente, ¿no? Parece que ya perdimos la oportunidad de una reforma consistente. Hay otro Pichintún, que es esto, la tabla, y que no es tan Pichintún, porque es 3 veces más de lo que podríamos hacer, ¿no es cierto? Porque lo mínimo estamos hablando de alrededor de un 12,7%, que es lo que dicen los expertos. Si hiciéramos una modificación, que yo comparto, que deberíamos tener una tasa única, etcétera, porque es además, bueno, hay varias cosas que hay que revisar, pero ya lo hemos hecho. O sea, esto está revisado y propuesto, lo que pasa es que no se ha tomado la decisión. Entonces yo lo que veo es cómo hoy día tenemos una oportunidad de mejorar algo que sí sabemos que resulta, y que es un Pichintún que es 3 veces más que el Pichintún de la laguna. Entonces, ¿cómo nos ayudan y a costear esto? A costear, porque lo que nos dijo el ministro en su minuto es, esto es muy caro. Pero cuando uno ve a los economistas, ¿no es cierto?, y dice, bueno, aquí tenemos margen y tenemos mucho más margen, entonces podemos a lo mejor hacer un esfuerzo de incorporar esto y sumar, ya serían casi 13% en lo bajo que podríamos aumentar las pensiones. Eso, presidente, gracias. Gentil, ahora sí le hemos trasladado a doña Paula.
Gracias, presidente, por la consulta y también a la diputada Sepúlveda. Bueno, primero, solo si me permiten, respecto de lo que decía la diputada Sepúlveda, como de los pitching tune y todo, vuelvo al punto 1 que les mencionaba al principio de la presentación, de que el monto que se está señalando, ¿verdad?, corresponde a la línea de pobreza del mes de agosto, y que probablemente ya en septiembre, octubre, noviembre, cuando la ley entre en vigencia, la línea de pobreza de hecho ya va a ser más alta. O sea que, relacionado con el mismo punto que ahí se planteaba y con los aumentos que está teniendo el costo de una canasta básica de alimentos, que como señalaba al principio, en el último año fue ya del orden de 8.000 pesos, ese es un elemento que con financiamiento debiera revisarse a propósito de las magnitudes que estamos conversando, y perdón que lo reitere, pero creo que es importante considerar ese aspecto. Y después, respecto del costo de generar estas compensaciones, respecto al seguro de longevidad, depende muchísimo del diseño, y por lo tanto no me atrevería a generar un número, pero respecto a la compensación entre hombres y mujeres de la esperanza de vida, se hizo un costeo respecto de ese beneficio en el proyecto de reforma del 2017, donde estaba esa compensación de manera tal que a la misma edad y el mismo saldo, hombres y mujeres tuviésemos la misma pensión. Y eso significaba un incremento promedio para las mujeres de las pensiones desde el 14 hasta un 18%, casi 20% si eran solteras. O sea, es un incremento importante generar esa compensación como un concepto de equidad de género que tiene que estar presente. El costo de eso no es tan significativo. En ese contexto, ese proyecto era financiado al interior del fondo solidario, con cargo aparte de la cotización del empleador. Podría buscar el número exacto y hacerlo llegar, pero debe haber sido en el largo plazo del orden de 0,3 puntos de cotización, algo por el estilo, pero puedo hacer llegar la cifra exacta de ese mecanismo compensatorio en línea con la pregunta que me realizaban. ¿Me permite, presidente? Por supuesto, señor Cifuentes. Solo para complementar lo señalado por Paula, no tengo yo a la vista, pero yo sé que en la Comisión de Hacienda del Senado se han hecho estudios sobre los costos de un seguro de longevidad y los efectos económicos de establecer una tabla UNICEF. No los tengo a la vista, pero para el interés podría tenerse a la vista, eso sí, hay interés de avanzar en esta materia. Muchas gracias. Para nosotros es de suma importancia. Si nos pudiese colaborar con la pesquisa de ese documento, sería relevante. Bien, si lo pudiese a llegar usted a esta comisión, y si no, obviamente lo haremos por la vía institucional. Perfecto, nos encargamos. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí le damos la palabra al colega abogado, señor Riquelme. Gracias, señor presidente. Sí, a ver, en relación a la consulta sobre renta presunta, y en específico respecto del tema agrícola, efectivamente puede haber situaciones donde haya como una actividad microagrícola que uno diga, mira, a lo mejor ahí hay que mantener algún tipo de exención. Eso se puede revisar, pero en lo que hay un consenso muy amplio, el límite actual son 9.000 UF de ingresos anuales. Al menos en mi opinión, una persona que tiene ventas por casi 300 millones de pesos al año, tiene capacidad para poder elaborar una contabilidad muy simplificada. Quizás el microproductor no lo tiene, y si sabemos quiénes son, bueno, vayamos y focalicemos correctamente el beneficio. ¿Cuánto es el monto de esos 100 millones? No es tan fácil de saber. Yo lo que sí podría poner a disposición, porque además es un documento público, es un trabajo muy detallado que hizo el Servicio de Impuestos Internos de gasto tributario entre el año 2019 y 2021, que como nunca tiene un detalle partida por partida. Y ahí está, efectivamente, cuánto es el gasto tributario asociado a cada una de las actividades de renta presunta. Lo que pasa es que está distribuido a nivel de empresa y a nivel de personas. Pero no hay información, habría que ver si es que el Servicio de Impuestos Internos la tiene, dentro de la actividad agrícola por nivel de ingresos, que creo que sería quizás más a lo que apunta
la diputada Alejandra Sepúlveda. Habría que ver si es que el Servicio de Impuestos Internos tiene algún nivel de detalle de ingresos. Sí hay división por subpartida por cada una de las actividades de renta presunta, que ya es un elemento que nos permite más o menos dimensionar, pero reitero que la verdad es que en el mundo agrícola puede ser que productores muy pequeños quizás sigan debiendo estar en algún tipo de régimen de exención, pero más de la gran mayoría no está ahí, sino que está más bien en el tope. Al revés, como ya lo mencionó uno de los diputados, normalmente lo que se hace es justamente jugar a estar justo en los 9.000 para maximizar el beneficio. Entonces, ahí es donde están los contribuyentes a los cuales, en mi opinión, ya no existen argumentos plausibles para mantener una renta, o sea, que paguen impuestos en base a una mera presunción. Puedo hacer llegar el informe de gasto tributario del Servicio de Impuestos Internos para que la diputada pueda analizar esas subpartidas. Muy importante, porque la coincidencia, y usted dijo el diferencial de prácticamente $1 millón en las proyecciones precisas respecto a cuánto dejamos los chilenos de percibir producto de esta exención. Muchas gracias, señor Riquelme. ¿Se ofrece la palabra a algún otro colega expositor? No hay más palabras, señor secretario. Estamos dando cumplimiento cabal en consecuencia a la cuenta. No veo tampoco más solicitudes de colegas parlamentarios presentes. Avisar que ya logramos el acuerdo, reiterarlo respecto a la vista y tratamiento de este proyecto. En consecuencia vamos a sesionar el día lunes, vamos a continuar con audiencias. El lunes en la tarde vamos a votar solamente en general el proyecto, y el martes, señor secretario, hasta total despacho, porque me comprometí justamente a que la Comisión de Hacienda esté en condiciones de verlo a partir del miércoles en la tarde, de tal manera que existe una ventana para hacer el informe respectivo también. Muy bien, presidente. El día lunes en la mañana sesionaríamos de 12 a 2 de la tarde con audiencias, como lo habíamos conversado. Exactamente. Y con 3 invitados que tenemos hasta el momento, que es el Consejo Consultivo, doña Claudia Sangüesa y la Fundación Sol, presidente. Perfecto. Y la sesión de la tarde coordinamos después la hora de la votación en particular. Así es. Muy bien, presidente. Así es. Muy bien. Le hemos dado cabal cumplimiento a la sesión del día de hoy y esta se levanta. Agradecer a los expositores.